Bienvenidos a este encuentro a través de la modalidad online, conociendo mi catecismo. Nos ponemos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración para invocar al Espíritu Santo de Dios para que nos conceda la gracia, la inteligencia, el discernimiento de todo esto que hemos venido compartiendo, lo que es la parte filosófica, la parte teológica, para entrar en materia ya propiamente de teología. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Oremos. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea por la gloria de Dios. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Corresponde el día de hoy sobre sobre el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Sin embargo, me parece importante retomar un poco, algunos elementos que debemos ya dominar, tenerlos claros, de los capítulos y los encuentros anteriores. Vamos a retomar un poco entonces el capítulo 2 y así de una manera implícita, pues también el capítulo 1, lo que es la parte introductoria. Tenemos primero a un Dios que se revela. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 3:14, donde habla de exactamente nos dice el yo soy, ¿sí? La revelación divina de Dios, cuando Dios decide revelarse, y pues hemos compartido que lo hace de una manera progresiva. De ahí la escalera que yo te compartía en las láminas del encuentro anterior, donde iniciamos con, digamos, el encuentro que tuvo Dios con Noé, y así luego el Abraham, lo que es la parte de los patriarcas. Bueno, esto lo vemos de una manera bastante completa en el curso bíblico. Dios mediante, el año que viene pues haremos nuevamente el curso bíblico nivel básico e intermedio, y luego pues de los patriarcas sucesivamente hasta llegar a los profetas y luego hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Ahora bien, es interesante que tengamos bien claro que, si bien es cierto que hubo esa revelación de Dios, sin embargo, no está totalmente explicitada. Es decir, que, por ejemplo, el credo está lleno de dogmas, la misma Biblia, las mismas Sagradas Escrituras, hay muchas cosas que tienen que ser explicadas. Y todo esto pues se hace a través de la luz del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios se ha revelado de una manera progresiva, por eso la escalera, de una manera progresiva, de acuerdo a que el hombre es capaz. Recuerda que hablábamos de la inteligencia, la voluntad, pues Dios se va revelando al ser humano. Recordemos también que el catecismo nos habla exactamente en números 66-67, esto es fundamental, tú católico que lo conozcas también, de la revelación pública y privada. Entonces nos dice que no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo te decía que es lo que se conoce como la parucía, la segunda venida del Señor. Entonces ya revelaciones públicas no hay. Sin embargo, sí hay lo que se conoce como revelaciones privadas, que han existido a lo largo de los siglos. Una de las primeras que recuerdo, según las tradiciones, en el siglo IV después de Cristo, la que se conoce como la aparición de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Pilar, por ejemplo, allá por Santiago de Compostela. Hay otras, como por ejemplo la de Fátima, la de Lourdes, que son pues reconocidas ya de manera oficial por la Iglesia Católica. Sin embargo, no pertenecen a lo que nosotros conocemos como el depósito de la fe.
Y recuerda que la función de estas revelaciones públicas, de la Virgen María, por ejemplo, a veces del Arcángel San Miguel o incluso el mismo Jesucristo, eh, no tienen como función mejorar o completar esta revelación de Dios. Cuidado con esto, ¿verdad? Sin embargo, sí nos ayudan a vivir nuestra fe, vivir esta revelación de una manera más plena en cada época de la historia en las cuales pues se han manifestado. Por otro lado, tenemos otro aspecto fundamental que también debemos conocer, que la transmisión de esta fe se dio a través de dos formas, la transmisión oral y la transmisión escrita. Entonces tenemos la tradición apostólica, que fue todo lo que los apóstoles vivieron, vieron, entendieron, comprendieron, discernieron cuando estuvieron con Jesús en su misión itinerante, ¿verdad? Todo lo que Jesús hacía y decía. Y la tradición escrita, recordemos que son las Sagradas Escrituras, y ambas pues ellas constituyen lo que conocemos como nuestro depósito de la fe. Y entra entonces el magisterio, que tiene bajo su responsabilidad interpretar, velar, custodiar el depósito de la fe. Por otro lado, hablamos de los dogmas, bien importantes, lo que es un dogma. Acuérdense que los dogmas tratan sobre verdades de la fe y la moral. Son cosas de fe, cosas que yo creo, que tú crees y que están implícitas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, existe el cielo y existe el infierno. Nosotros creemos eso, creemos que existe Dios y creemos que existe el demonio. Creemos que existe la familia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. Por otro lado, tenemos la autoría de la palabra de Dios. Esto también es bien, bien importante, porque tenemos que la palabra de Dios tiene una dualidad de autores. Entonces tenemos 100% autoría divina y 100% autoría humana. Y lo que me interesa que recuerdes, y nunca, nunca, nunca se nos olvide, es que lo que es la parte divina no tiene errores. Es decir, la palabra de Dios, eso se conoce como inerrancia, no tiene errores salvíficos. Sin embargo, si pudieras encontrar, podríamos decirlo, errores humanos, por ejemplo, pues porque a lo largo de la revelación de Dios de los siglos, pues había muchas cosas que el hombre no conocía desde la ciencia, y pues a medida que va avanzando la humanidad, pues se van conociendo muchas cosas. Pudieran haber errores en ese sentido, digamos científicos, o errores, por ejemplo, de alguna repetición de algún pasaje bíblico, pero que no son iguales, se contradicen algunas cosas o pareciera contradecirse. Sin embargo, Dios lo ha permitido así, que como un todo, ¿verdad? Se reveló lo que Dios quiso y la forma como Dios quiso. Y nosotros lo aceptamos con fe. También existen los criterios, importante recordar, acuérdate de los criterios literarios, la parte que hablábamos de el criterio anagógico, que en griego significa patria celestial, y es todo lo que tiene que ver con la vida eterna, por ejemplo, y los otros criterios que mencionamos. Y importante ver la Biblia como una unidad. Por ejemplo, Pablo nos habla de la fe, sin embargo hay otros capítulos que nos hablan de las obras. Entonces, ¿solamente por la fe me salvo? No. Recuerda, una fe sin obras es una fe muerta. Y la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento, pues es como que nos preguntáramos, ¿estamos esperando un Mesías y no viene? Sí, ya vino, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo me quedo solamente con el Antiguo Testamento, voy a responder que no ha venido. Sin embargo, si lo leo como una unidad, veo que todo el Antiguo Testamento es una preparación, ¿verdad? Es un preparar el camino para dar plenitud y cumplimiento a todo lo que en el Antiguo Testamento se da cumplimiento en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. También lo vemos, por ejemplo, en los ritos, en los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran, digamos, costumbres que tenían,
Y todo eso va a cambiar con el sacrificio único, perpetuo de Jesucristo, que es la alianza nueva, como te compartía en el encuentro anterior. Tenemos entonces el artículo 1 que habla sobre una fe personal y una fe colectiva. Es decir, creo, cuando digo creo es algo personal, y cuando digo creemos, pues estamos manifestando una fe colectiva. Y tenemos plena libertad para creer o no creer. Recuerda algo que yo repito siempre mucho, que la fe no se impone, la fe se propone. Y también, pues, yo recuerdo el padre Rafael Ortega, que es biblista. Él nos decía mucho que digamos que la fe entra, por decirlo de alguna manera, a través de la obediencia, es decir, a través de la escucha. ¿Y escucha de qué? De la palabra de Dios. Y entonces, por tanto, tienes libertad para creer o no creer. Y pues, si crees, obedeces. Y de esta obediencia vamos a ver entonces cómo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay dos figuras importantes para nuestra fe que destacan en este sentido. ¿Qué es la fe? Si te vas a tu Biblia, en Hebreos 11:1, dice que la fe es garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, digamos que está relacionada con lo sobrenatural de alguna forma, porque viene pues a través de esa primera revelación, la revelación divina de Dios. Y acá en el número 146 en el catecismo nos dice pues que Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos, que te acaba de compartir el versículo primero del capítulo 11. Tenemos entonces por un lado en el Antiguo Testamento a Abraham, como te decía, por eso Abraham es considerado el padre de los creyentes, ya vamos a ver de una manera sencilla por qué. Y en el Nuevo Testamento la Santísima Virgen María. Entonces tenemos a un Abraham que sale de Ur de los Caldeos, actualmente es lo que se conoce como Irak, sale sin saber a dónde iba, solo porque tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro lo llenó de la benevolencia, de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios. Y él sale sin saber a dónde va a ir, con toda su familia, con todos sus ganados, con todo lo que tiene, sale. Espera en esa promesa que Dios le hizo, que iba a tener una descendencia con su mujer, con Sara, la mujer a quien él amaba, y era, pues digamos, la mujer de la promesa de Dios, y no con Agar, la esclava, con quien tuvo su primer hijo, ciertamente, que fue Ismael, mas no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, hijo de Abraham y Sara. Y es un Abraham que ofrece, desde esa fe, él ofrece el sacrificio a su hijo, también como resultado de una prueba que Dios le pone a Abraham. Entonces todo esto hace que para nosotros Abraham es conocido como el padre de la fe. Y por otro lado tenemos a una Santísima Virgen, dichosa la que ha creído, quien realiza de una manera más perfecta la obediencia de la fe. Ella acoge con humildad, con amor, con obediencia, lo que el ángel enviado de Dios le anuncia, el ángel Gabriel, ¿verdad? Donde termina en Lucas 1:37 diciendo que nada es imposible para Dios. Y entonces ella da su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Y durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su amado Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Por eso la Virgen María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Entonces, una mujer que acoge y que cree.
Y todo esto se da en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por la fe. Por otro lado, tenemos que creemos solo en Dios. Yo sé en quien tengo puesta mi fe, según Timoteo 1:12. Entonces creo solo en Dios, ¿verdad? Entonces es una adhesión personal. Es algo que tu persona, tu integridad completamente, lo que es tu mente, tu cuerpo, tu alma, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, te adhieres en esa creencia. Tú como ser entero, creación de Dios, crees de una manera libre y haces un asentimiento libre de toda esa verdad que se te ha ido revelando. No solamente una partecita de ti cree, sino que todo tu ser cree en el Dios. Por otro lado, pues está también creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios Padre que se nos ha revelado y que se nos repite en todo el Nuevo Testamento: el que ve a mi Padre, me ve a mí, en aquel que ha enviado. Es decir, Dios ha enviado a su amadísimo Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, ¿verdad? Creer en el Espíritu Santo. O sea, no podemos creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Y creemos entonces en el Espíritu Santo porque es Dios. Y esto nos lleva a las características de la fe. Entonces, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas, como te he explicado a lo largo de los siglos, aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. No. Creemos por causa de la autoridad de Dios que se revela y no puede engañarse ni engañarnos. Entonces la fe es gracia de Dios. Cuando hablamos de fe decimos que es un don de Dios. Y aparte, pues por ser un don de Dios, hemos dicho que la fe es una fe razonable. Podemos razonarla porque somos personas inteligentes, tenemos inteligencia, tenemos uso de la razón y por lo tanto podemos decir que la fe es razonable. Y también es cierta, porque se funda en la palabra misma de Dios. Si tú, por ejemplo, tienes, vamos a poner a Dios y poner un grupo de amigos, ¿verdad? Y a los amigos te dicen algo, pero ya tú tienes una fe en Dios y tú tienes otra información respecto a Dios. ¿A quién le crees tú? ¿A Dios o a los amigos? O vamos a ponértelo así, ¿al mundo o a Dios? Por ejemplo, ahorita me vendría, en este momento podríamos hablar de la ciencia, de muchas cuestiones que están sucediendo ahorita y pareciera que se estuviera poniendo la ciencia por encima del hombre y por encima de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se funda, por qué fundamentamos nuestra fe en Dios y no en el mundo cuando lo hacemos así? Bueno, porque nos fundamentamos en la revelación de Dios. Por eso una característica de la fe es una fe cierta. Y por otro lado también es bien interesante destacar que cómo hacemos nosotros para perseverar en esa fe. Recuerden que se nos ha dado libertad para creer o no creer. Tenemos libertad, no se impone la fe, se propone. Y como la fe es un don de Dios, viene por gracia divina de Dios, ¿verdad? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Se puede perder la fe? ¿Cómo hago para no perder la fe? Pues sencillamente a través de los sacramentos perseveramos en nuestra fe. Y el artículo 2 que nos habla de creemos. Yo te pregunto, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en lo que hizo Abraham, que salió, esperó, o la Virgen María?
¿Por qué crees? ¿Por qué creemos? Porque no somos personas aisladas. Hubo alguien que te habló de Dios e influyó en ti. De manera que todos somos influenciados por otras personas que nos han precedido en la fe. Y esto nos lleva a la fe de la iglesia. Y todos los bautizados, ¿verdad? Todos los bautizados hacemos comunidad, hacemos vida, compartimos nuestra fe en la iglesia, donde Jesucristo es el cuerpo, donde nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza, donde profesamos un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo. El próximo encuentro ya es la segunda sesión donde vamos a hablar de los credos, el credo de los dos credos que conocemos, el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Que Dios te bendiga.